Hay un tema que di hace algún tiempo que se llamaba Principio de Dolores. Está basado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, en donde habla de las señales del tiempo del fin. Y entonces, después de todas las señales, Jesús menciona que esas señales simplemente serían preámbulo de lo que él llama principio de dolores. Entonces, claro, miren, yo les tengo un consejo. La Biblia no deberíamos de leerla. No recomiendo leer la Biblia. Y fíjense que hay gente que todo lo puede sacar de contexto, puede cortar el pedazo de video y solo poner que uno dice, no recomiendo leer la Biblia. Créamelo, hay gente que es capaz de hacer eso. Pero miren el contexto, siempre el contexto es importante. No recomiendo leer la Biblia, recomiendo estudiar la Biblia. Son dos cosas completamente diferentes. Hay gente que se ha leído la Biblia 3, 4 veces, pero no le ha sido de beneficio porque no entiende lo que está leyendo, porque no la estudia. La Biblia es bueno cuestionar. Dios no tiene problema porque Él no tiene nada para esconder. Él es abierto, Él es claro. Hay que preguntar el porqué de las cosas. Hay que razonar. Dios tiene luz que todavía no hemos escarbado, porque Elena de Guay dice que estudiamos muy superficialmente. Dice, hay que cavar en el pozo profundo y hay verdades que Dios todavía tiene ahí listas para ser encontradas. Entonces, cuando he aprendido desde hace muchos años en lo que se llama principio de interpretación profética, que en la Biblia hay que hacer muchas preguntas. La forma de preguntar es la forma de contestar. Y cuando leí el texto de Mateo de Principio de Dolores, pues uno se rasca la cabeza y uno dice, bueno, si no había un montón de señales, guerras, rumores de guerras, pandemias, hambres, terremotos y por todos lados, y después dices Principio de Dolores, uno dice, pues entonces, ¿qué viene después? O sea, si todo eso es el principio, ¿qué viene? ¿Qué viene? Entonces es ahí de repente que Dios por su gracia empieza a aclararnos conexiones que de repente no habíamos visto antes. Pero quiero clarificar que la Biblia es muy clara en mandar un mensaje al ser humano acerca de quién es Él, para que no haya malos entendidos. Saben que si hay algo que el diablo se regocija es en arrojar lodo sobre el carácter de Dios. Le encanta que el ser humano piense horrores de Dios, que hay un infierno, que la gente se quema eternamente, que eso ni tiene nada que ver con Dios, ni es justo, ni es razonable tampoco. Si en esta vida alguien que comete un crimen del más atroz, pues lo condenan a cadena perpetua, ya pagó su deuda con la sociedad. ¿Cómo Dios a alguien que vivió 18 años y se portó mal lo va a quemar por los siglos de la eternidad? Ni hace sentido, ni tiene lógica, ni es justo tampoco. ¿Quién va a adorar un Dios que va a quemar por los siglos de la eternidad a pecadores que vivieron una sola vida? No tiene sentido. Pero el diablo le gusta arrojar lodo sobre el carácter de Dios para decir, es un tirano, es un malvado, es un dictador, es lo peor de lo peor, ni lo adores. No, el Dios que adoramos es diferente. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no conoce a Dios. ¿Y por qué? Porque la esencia del carácter de Dios es el amor. De ahí que el que no ama no conoce a Dios. Pero también la Biblia dice que el que ama a Dios, ame también a su. Entonces es la parte de la ley, que a veces hay gente que dice, pues yo me estudio la profecía y todo eso, pero al prójimo no lo puedo ver ni en pintura. Van juntos. El que ama a Dios, ame a su prójimo. Isaías 46, yo soy Dios, no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Ese es el mensaje profético, y que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Así que Dios no solamente tiene un carácter de amor, Dios es consistente. Por eso creo en la Biblia. Si Dios dijera hoy una cosa y mañana otra, estaremos locos. O sea, es casi decirle a Dios, pues ¿para dónde vamos? O sea, porque no habría consistencia en el carácter de Dios. Dios es consistente. La palabra que sale de su boca, Dios no la cambia. Daniel 2:21, Él cambia los tiempos. Es una palabra muy interesante. Quiere decir que Él controla el tiempo. Él tiene el derecho de hacer lo que Él quiere porque Él es Dios. Cambia los sazones, quita reyes y pone reyes.
da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Y ayer hablamos un poquitito acerca, ¿verdad? El que tenga oídos, oiga lo que el Señor dice a su iglesia. Amós 3:7. No hará nada Jehová el Señor, y cuando dice nada, es nada, sin que revele su secreto a los profetas. Quiere decir que aún en todo esto de la pandemia, hay revelación, porque Él no hará nada sin que dé revelación. Esto significa que nunca el pueblo de Dios va a ser agarrado por sorpresa. El que es agarrado por sorpresa es el que no estudió lo que Él dijo. El que no se metió a tratar de investigar cuál es la palabra profética del Señor. Por eso es que el diablo odia literalmente al pueblo adventista. Porque Apocalipsis dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio. ¿Y cuál es el testimonio? El espíritu de profecía. O sea, Él revela. Mientras una señora me habló la semana antepasada y me dijo, pastor, yo sé lo que está pasando. Una señora evangélica. Le dije, ¿qué está pasando, hermana? Dice, mire, todo lo está de la plandemia, porque no lo dice pandemia, le dice la plandemia. Dice, eso es de los reptilianos. Son los mitad demonios, mitad seres humanos, que usted los identifica porque tienen ojos como de víbora, y son también los extraterrestres que están en el centro de la Tierra. Ya hay videos que los han visto salir de allá, algunos viven en el mar, y miren, en cuestión de media hora me dijo como 15 teorías de la conspiración. Y ya después de eso le digo, bueno, hermanita, ¿me da oportunidad de réplica? ¿Me da oportunidad de citarle Isaías 8:20? Y después de una hora de citarle Isaías 8:20 a la ley y al testimonio, la señora me decía, creo que me engañaron. Que el rapto secreto, que viene, la iglesia se va a llevar. O sea, tanta información equivocada que hay afuera. Pero hay un pueblo que habla conforme a la ley y al testimonio. Y ese pueblo no es porque seamos mejor que los demás, sino porque Dios ha revelado lo que va a venir antes de que suceda. Por esa razón, si hay un libro que el diablo odia en sobremanera, aparte de la Biblia, ¿cuál es? El conflicto. Ustedes sabrán que el diablo casi mató a Elena varias veces con la cuestión del libro. Escribía y se desmayaba, no podía escribir, quedaba hasta casi paralítica. ¿Por qué? Porque ese libro, cuando hay gente que lo ha leído, brujos, hechiceros, o sea, ha hecho milagros. Hay una bendición, que cada conflicto tiene un ángel que va con él, y esa promesa es una promesa divina. Su palabra también no regresará vacía, pero Dios no va a hacer nada sin que revele su secreto. Sabemos lo que viene bastante bien. Ya habíamos hablado que se va a terminar la libertad en este país. ¿De dónde lo sacó? Espíritu de profecía. Habíamos hablado que viene una ley dominical. ¿De dónde lo sacamos? Espíritu de profecía. Vamos a hablar de que viene la persecución sobre el pueblo de Dios, la ira del dragón, espíritu de profecía. Dios nos ha dado luz, no es que tenemos que estar en ignorancia. Dios ha hablado de una forma clara. 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Dios es muy misericordioso. Aquel que logra pasar la prueba en su providencia, Dios se la va a permitir. El que no va a pasar la prueba, no te preocupes, hermano, Dios no lo va a permitir. Dios nunca te va a mandar prueba más grande de lo que puedas soportar. Hay gente que se asusta, pastor, no voy a aguantar lo que viene. Pues Dios lo sabe, y Dios es bueno, y Dios es misericordioso, no te lo va a permitir. Pero si Dios sabe que lo vas a pasar por la gracia de Cristo, Dios te lo va a permitir. No tenga miedo. ¿Por qué tienes que tener miedo? Dime, ¿qué niño se va a dormir en la noche con miedo de si el día de mañana lo sacan porque el papá no paga la renta? Jamás ningún niño te va a decir al final del mes, papi, ¿tienes para la renta? Nunca te va a preguntar eso. ¿Y sabes por qué no te lo va a preguntar? Porque el niño confía que tú como padre lo vas a cuidar. Pues cuánto más Dios no va a cuidar a sus hijitos. No hay que preocuparnos, hermano. Dios no nos dio espíritu de miedo. Dios nos dio espíritu de valor, de fe, de confianza, de certidumbre. Confiemos en Dios. Dios es misericordioso. Él ya estuvo en tu futuro, Él ya estuvo en el mío. No hay nada que temer. No hay que tener miedo ante el umbral del futuro, porque Dios nos dará la victoria. Eso es lo que dice su palabra. Lo que dice Salmo 23, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Así es que, hablando de estos versículos, estamos claros que en verdad, uno,
Dios nos dice eso para darnos espíritu de confianza. Hay que confiar cada vez más en la providencia, en el poder, en el amor y en la misericordia de Dios. Pero una cosa es clara, Elena de White dice en Eventos Finales, Dios siempre advirtió a los hombres los juicios que iban a caer sobre ellos. No solo al mundo, también a la iglesia. Dios le ha dado mensaje profético. Dios no iba a destruir Nínive sin antes advertirle. Dios no iba a destruir Sodoma y Gomorra sin haber puesto un testigo permanente que vivía en esa ciudad, que era lo de su familia. Dios no destruyó a los antediluvianos, sino 120 años Noé fue pregonero de justicia. Y la historia se repetirá antes de que Cristo venga. Dios levantará un moderno Noé al pueblo de Dios para decirle al mundo, temed a Dios y dadle gloria porque la hora del juicio ha llegado. Caída es Babilonia y no recibas la marca de la bestia. Apocalipsis 14:14, viene la venida de Cristo, fin de la historia. O sea, Dios siempre advierte lo que va a venir. Los que tuvieron fe en su mensaje para su tiempo y actuaron conforme a ella, en obediencia a sus mandamientos, escaparon a los juicios que cayeron sobre los desobedientes e incrédulos. ¿Es importante escuchar las advertencias de Dios? Por supuesto que sí. Es vital, porque Dios advierte antes que venga lo que suceda. Y desde hace mucho, Dios nos había advertido que viene una crisis gigantesca sobre el mundo. Es la última, es la gran controversia. Es lo que se llama la gran tribulación, que en eso con los evangélicos estamos de acuerdo, creemos lo mismo. Viene la gran tribulación, nosotros le llamamos el tiempo de angustia, Daniel 12:1. La diferencia es que el evangélico cree que nos vamos a quedar acá, los no salvados y los salvos van a ser raptados. En eso estamos en desacuerdo. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque eso no es lo que enseña la Biblia. Hay suficiente evidencia bíblica para probar que la iglesia pasará la tribulación. La hay. Y me gustaría preguntarle, y siempre lo he hecho con los evangélicos, he tenido diálogos con muchos pastores evangélicos, diciéndole, pastor, ¿me puede dar un versículo que diga que la iglesia será raptada? Bueno, uno será tomado. No, ahí dice uno tomado y dejado, pero no dice rapto. De hecho, la palabra rapto no está en la Biblia, no existe. De hecho, ¿a quién le gustaría que rapten a sus hijos? Aún la palabra rapto es negativa, porque habla que te toman en contra de tu voluntad. Entonces, ¿cómo Dios va a raptar a su iglesia? Además, de forma invisible, más de 150 versículos claramente dice que todo ojo le verá. Me acuerdo que un pastor me decía, no, pastor, es que ese ojo lo verá, son los ojos de la iglesia, son los ojos espirituales. Le digo, bueno, pastor, Apocalipsis dice, ni le añadas ni le quitas. Ahí le está poniendo con todo respeto. Dice, y le digo, ¿y si le doy un versículo que dice que los malos también lo van a ver? Los buenos y los malos. No solo la iglesia, los malos también. Y entonces es donde aparece Mateo 24:25. Viene con las nubes, todo ojo lo verá. Pero Mateo 24 dice que aún los malos lo verán venir y lamentarán. Apocalipsis 6 dice que los reyes de la tierra van a decirle a las rocas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro del que viene en las nubes. ¿Lo van a ver o no? Claro que sí, por eso le piden caer a las rocas sobre ellos. Dios siempre ha permitido que su iglesia pase la tribulación. Pregúntenle a Noé. ¿No hubiera sido más fácil a Dios haber raptado a Noé y su familia, destruido al mundo y volver otra vez a ponerlo de regreso? ¿Para qué lo pone a construir 120 años un arca? O haber raptado a los animales y ponernos de regreso. ¿O acaso Dios no hubiera sido más fácil raptarlos del horno de fuego en vez de permitir que fueran tirados ahí? O a Daniel raptarlo del foso de los leones en vez de mandar al ángel que lo protegiera. Dios siempre ha permitido la prueba para su pueblo. Es que la prueba no es mala, la prueba es buena. Más sufrimos, más oramos, más necesitamos de Dios. He notado que los países más ricos son los que de repente menos buscan de Dios. Hay más prosperidad, hay más dinero. Los países que tienen más pobreza son los que más buscan de Dios, porque la crisis es la oportunidad de Dios. Entonces, en este caso, viene una crisis grande. Lucas 21 dice, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres, pestilencias y terror y grandes señales en el cielo. No voy a hablar este campamento de eso, pero ojalá que el pastor Pérez y el pastor enamorado le escarben a esto. Vienen cosas en el cielo pronto que van a suceder. Elena de White, en Primeros Escritos, para el que quiera investigar un poco, explica Lucas 21. Y lo que ella dice es que las potencias de los cielos serán conmovidas. Y ella explica qué significa esto. El sol se va a salir de su lugar.
No crean que eso que va a quemar 7 veces, va a quemar 7 veces porque se va a acercar a la Tierra. Se va a salir de su órbita. La Luna también, y si la Luna se sale de su órbita, cataclismos van a empezar a suceder. Por eso Elena de White dice que la Tierra se va a resquebrajar. ¿Por qué razón? Porque por eso la gente cuando va a ver lo que va a venir, el miedo le va a entrar. Porque va a ser progresivo. Este mundo va a entrar en un colapso como nunca lo hemos visto. Como tipo diluvio. Más o menos si lo queremos ver así. Elena de White dice, Maranatha, en las escenas finales de la historia de la Tierra, la guerra prevalecerá. El tema que voy a hablar en un ratito más, a la hora del culto. La guerra prevalecerá. Habrá epidemias, mortandad. Bueno, ya hubo epidemia, ¿no? Está habiendo mortandad. ¿Qué nos falta? 2021. Van a ver lo que va a suceder. La comida se está acabando. La gente está siendo proteccionista. Porque los países que importaban y mandaban comida dicen, ¿para qué les mando si mi propio país no tienen para comer? Entonces cada quien está como autoprotegiéndose. El mundo ha dejado de trabajar por 8 meses. La pregunta es, ¿quién está dando de comer al mundo? Y va a llegar un momento que el elefante que está colgando de una telaraña se va a romper. Y cuando se rompa, Elena de White explica que lo que viene es la destrucción de Jerusalén. Al ratito les vamos a explicar lo que ella dice. Ahora, vivimos ya en la pandemia que va a cambiar al mundo, y no solamente que lo cambió, ya lo cambió para siempre. Ya vivimos en una nueva normalidad. Después del COVID, nada va a ser igual. En cuestión de poco tiempo, haciendo un repaso, aprendimos que en China comenzó el supuesto virus del coronavirus. Y que supuestamente del murciélago se había pasado una mutación de los animales a los seres humanos. Raro. No lo conocían muy bien, bastante contagioso. Decían que afectaba a los pulmones y que de repente la gente entraba en colapsos y no podía ni respirar. Ahora, de eso voy a hablar al ratito si me da un poquito de tiempo, porque hay mucho para compartir. Pero quiero hacer una pequeña notita. No estoy negando que el virus no exista. El virus está, ahí anda, turisteando y paseándose de país en país. El virus es real, existe. Creo que le han puesto más exageración en las noticias que realidades. Creo que han creado un estado de psicosis y de pánico. 20,000 infectados en Orlando y rompió su propio récord. Ay, ¿de dónde sacan las cifras? En primer lugar, todos hemos descubierto que los exámenes iniciales para detección del coronavirus eran defectuosos, ni eran seguros. Y peor los de China, los de Taiwán ya eran un poquito mejor. Pero ¿de dónde sacan las cifras por día? Que ahorita hay 6 millones de infectados y todo eso. Está bien. Pero ¿por qué no dicen que 70% de la población se cura? ¿Y por qué no dicen que los que se están muriendo era porque ya tenían un pie en la tumba? O sea, literalmente ya tenían precondiciones, diabetes, cáncer, tumores, tuberculosis. O sea, ya había gente que ya estaba, más bien, lo que hizo el coronavirus los empujó. ¿Por qué no dicen que más gente se muere de una gripa que del coronavirus? O sea, es más fácil que alguien se muera de una gripe hoy en día que del coronavirus. ¿Y por qué no dicen que mucha gente que ha llegado a ese punto ya de fallecimiento, de entubamiento, es porque dejó que los síntomas se acrecentaran? ¿Qué es lo que sucede? Que obviamente el virus ataca a los pulmones y sí los va cerrando. Pero ¿qué han hecho en varios países? Tengo un montón de estudios. Lo que han hecho es algo muy simple. Utilizan algunos químicos, sí, tienen que usar químicos, que le llaman químicos benignos, o sea, no son tan de atacar al cuerpo, que es un químico que se llama la betametasona. ¿Quién no la conoce? La betametasona lo que hace es abrir los pulmones, y así de esa manera, mientras tu cuerpo pelea el virus con aspirina para evitar un derrame cerebral, betametasona para abrir los pulmones, y paracetamol les están dando en un montón de países, y en 4 o 5 días la gente se está recuperando. Los que son entubados son los que dejaron que el síntoma creciera y creciera, y pues ya no podían ni respirar, y ahora sí los entubaron. O sea, ya estamos hablando que es de situación crítica. Además de eso, cuando tú fortaleces tu sistema inmuno, tu cuerpo lo pelea. ¿Qué tienes que hacer? Una fórmula súper sencilla. En una botella de agua, todos los días ponle clorofila. La venden en Sprouts y en todas estas tiendas. Cómprala en Amazon, tiene que ser la concentrada. Más o menos una botellita así, no es tan cara. La pones 3 copitas chiquitas en agua.
Te la tomas todos los días, eso es oxigenación para la sangre, 1000 miligramos de vitamina C, Astragalus, lo venden también en Sprouts, una en la mañana, una en la tarde, y con eso tu sistema inmune es un boost, te lo levanta. Además, la clorofila es como el Monster, el Red Bull, todas esas basuras que venden por allá, porque oxigena la sangre y te mantiene completamente activo, y además tu sistema inmune lo tiene bien fuerte. Y eso es completamente natural. No tienes que meterle ni químicos ni nada por el estilo, y Dios desea que estemos saludables. Pero bueno, independientemente de eso, resulta ser que dicen que comenzó en China, de China se regó para todo el Medio Oriente, del Medio Oriente se regó para Europa, de Europa para Estados Unidos, Centro y Sudamérica, y ahorita se decía apenas para marzo que ya había 500,000 de contagiados. Hoy en día ya las cosas son completamente diferentes. El 500,000 se fue por todos lados y Estados Unidos es el país más contagiado a nivel global. Telemundo reportó, y pues yo no sé si hay que creerle mucho a la televisión, porque la verdad de lo que dicen en los noticiarios, la mitad de la mitad de la mitad, y todavía hay que durar la otra mitad. Porque tengo un tema donde explico eso, pero literalmente repiten lo mismo en todo el noticiero, las mismas palabras, la misma noticia. ¿Por qué? Porque los dueños de todos los noticieros son los mismos magnates que tienen su propia agenda. Pero bueno, pongamos uno de los reportes de Telemundo, a ver si escuchamos, hermano César, el audio, a ver si se escucha. Si hay audio, ¿verdad? Si no, lo saco acá y lo vuelvo a meter. A ver si los que controlan el audio nos lo pueden subir. Pero dice ahí que ya llegamos a 6 millones de personas, 200,000 personas muertas en los Estados Unidos de Norteamérica. Se dice fácil, pero es un montón de gente. Y además están diciendo que ya entramos al invierno y se va a juntar la influencia con el coronavirus. Urgen a la gente a ponerse la vacuna contra la influencia para que no se junten las dos cosas. Y prácticamente la gente dice, sí, yo creo que me voy a tener que poner la vacuna, no solo de la influencia, sino también la del coronavirus. Si le pueden subir un poquito más, y de acá lo controlo yo el volumen. Por coronavirus. Así que mejor apurarse, porque una vez aplicada la vacuna de la influenza, la persona puede tardar semanas en desarrollar la inmunidad. Fíjense qué curioso, ¿no? Ni siquiera es porque te pongas la vacuna que ya literalmente eres inmune. Tu cuerpo le tarda tiempo en desarrollar una inmunidad, y eso los virólogos, bacteriólogos, descubrieron eso hace mucho tiempo. Los resultados iniciales del contagio, cuando comenzó más o menos esto en el mes de febrero, es de que las compras de pánico se extendieron a nivel mundial, a nivel de Estados Unidos. La gente se acabó absolutamente todo. Se acabó la comida, se acabó el agua, se acabó los antibacteriales. Conseguir un frasquito de esto estaba más de $45. O sea, por la gente, ni lo podía conseguir en Amazon, ni los hospitales los tenían, para hacer la historia corta. O sea, ni los mismos hospitales tenían antibacteriales en spray, ya sea o líquidos. Otra cosa que pasó es de que empezaron las restricciones de movimiento. Literalmente ya no se podía viajar, cerraron las fronteras, no se podía salir, Europa se cerró, Estados Unidos se cerró, y la gente empezó a entrar en proteccionismo de pánico. El mundo empezó a recibir un golpe económico. Al principio, 3 millones de personas perdieron su trabajo en América. 3 millones. Se dice fácil, pero eso es un país entero. ¿Y qué sistema puede darle a 3 millones de personas dinero para que sobreviva? Estados Unidos está rico, pero pues no tanto. Bueno, hemos llegado casi a 20 millones de desempleados. La economía no va a aguantar, es imposible. Ya los beneficios los están quitando, las ayudas de la renta las están desapareciendo, y la gente en el 2021 va a entrar a la realidad, que no va a haber dinero. Ustedes sabían que desde hace mucho el Seguro Social está colapsando. No hay dinero ni para pagarle a los retirados. Por eso están subiendo los años de retiro, porque no hay dinero para pagarles. Está colapsando literalmente. Viene la burbuja económica que va a reventar, y estamos en la posibilidad de no una recesión, pero una depresión económica. Y ya en 1929 hubo una gran depresión. El que quiera ver lo que va a venir, estúdiese la gran depresión del 29. Muy posiblemente que eso se vuelva a repetir, pero no solo en América, sino a nivel mundial. ¿Qué hizo el gobierno? Pues tuvieron que darle dinero a la gente, como siempre, ¿verdad? ¿Y de dónde sale el dinero? Pues tienen una maquinita, ¿verdad? Cualquiera hace dinero.
O sea, y ahí está la maquinita a producir, pero lo que no le dicen a la gente es que quién va a pagar ese dinero. Alguien tiene que pagar la deuda. A cada quien le mandaron 1,200 por persona. Es un dineral lo que han pedido, casi $1 trillón, y ahora están pensando en un segundo, pero 1,200 no va a ayudar en nada. Te ayuda a pagar un rato la renta y la comida, pero el otro mes ¿qué? Especialmente si perdiste tu trabajo. Entonces, literalmente, la deuda creció. Eran 23 trillones, 23 mil millones de dólares. Hoy en día son 24 mil millones de dólares. Estamos hablando que son cantidades que son demasiado ceros. ¿Cuánto nos toca pagar por ciudadano para pagar la deuda? Más o menos nos está tocando más de $62,000, incluyendo a tus hijos. Es imposible, nadie lo va a poder pagar. Muchos economistas dicen que nos encaminamos a la recesión global. Algunos argumentan que esto va a provocar un nuevo orden mundial. Ya vimos las estructuras de hoy. Mi tema no va a ser el nuevo orden mundial. Ojalá les hablara de eso, pero hermano, las estructuras ya están establecidas desde hace mucho tiempo. Están hablando de la criptomoneda, monedas digitales. Si se han fijado, todo es digital. ¿Recuerdan hasta los celulares? Primero era con código, después era con tu huella digital. Hoy en día ya no es la huella digital, hoy en día es. Hace rato vienen haciendo ya los preparativos para identificación de rostro. Y cada vez que te sacas las selfies, ya te conocen tu rostro de arriba para abajo. Hay cámaras que hoy en día, donde hay 20,000 personas, en 5 minutos te reconocen. Sí, ya la tecnología está súper sofisticada. Hoy en día estamos hablando que la estructuración ya está hecha para el nuevo orden mundial. Hoy en día la gente puede dejar la Biblia en la casa, pero no el celular. Si viene a la mitad del camino y se le olvida la Biblia, bueno, pues se va a la iglesia sin Biblia, ¿no? Pero si se le olvida el celular, se regresa a la casa por el celular. Porque ahí están tus tarjetas de crédito, cuentas bancarias, tus correos electrónicos, tus videos, tus fotografías, tus conversaciones secretas. Oh, sí, porque déjame decirle que hay gente que le mete 20 candados al celular y que la esposa no lo vaya a tocar, mal síntoma. Porque quién sabe, el que nada debe, nada teme, ¿no? Pero ¿por qué no le das tu contraseña a tu esposa? Tus hijos, deja tu teléfono en la sala, ¿cuál es el problema? Pero cuando alguien anda escondiendo el celular y le pone 20 candados, pues ¿qué anda escondiendo? Especialmente con la familia, ¿no? Pero resulta ser que la tecnología ya está, y algunos dicen que en la recesión global el dinero físico lo van a desaparecer. Tú sabes que ya en el banco tú no puedes ni hacer depósitos en efectivo. Todos son transferencias bancarias. Es más, tú tratas de ir al banco del pastor y deposítale en efectivo a ver si se lo aceptan. No te lo van a aceptar, lo quieren desaparecer el dinero efectivo. Hay un recorte aún de monedas, tienes que pagar completamente o con la tarjeta. El nuevo mundo ya se perfila cómo va a venir. Y algunos dicen que el sistema va a colapsar. Los sistemas de salud están colapsando. No hay suficientes respiradores, no hay suficiente medicina. La gente ni quiere ir al hospital. ¿Tú sabes cuánto paga una persona por 2 semanas de tratamiento del COVID en emergencia? Estamos hablando de $200,000. La gente mejor prefiere quedarse en la casa porque no hay suficiente dinero para pagar los biles tan grandes. El mundo, obviamente, como resultado de todo esto y mucho más, está desesperado por buscar la vacuna. Porque les han enseñado que la cura para todas las cosas es la vacuna. Y prácticamente hay más de 100 compañías farmacéuticas que están en la carrera desesperada para producir la vacuna a nivel mundial. Y la gran mayoría de grandes megacorporaciones en diferentes países están invirtiendo millones y millones de dólares para poder producir una vacuna que al final de cuentas, si ponen la vacuna, se acabó el problema. Y regresamos a la normalidad, a calentar la banca, a regresar al estadio, al fútbol, a la cantina, a la borrachera, a los bailes, que la gente está desesperada para regresar a eso. ¿Cuál es la solución? La vacuna. Pero hemos encontrado que esta pandemia reveló la situación del mundo. Nadie estaba preparado para esta crisis. Y cuando digo nadie, es nadie, ni el mundo, pero tampoco la iglesia. Déjenme decirles que desde hace mucho Dios ha tratado de advertirle al mundo de lo que viene. No es de ahora. Han venido terremotos que cada vez incrementan más. Ha venido toda clase de señales que han sido muy marcadas, pero de alguna manera tal vez no lo habíamos visto. Y Jesús dijo que todo esto habría de ser solamente principio de dolores. Señales, Dios nos ha mandado de sobra. Desde 1963 el ecumenismo ha estado en viento en popa.
No es nuevo. Ni había nacido ni Ratzinger, ni había nacido todos estos hombres cuando en la mente del Vaticano ya habían planificado destruir todo lo que el protestantismo había hecho. ¿Cómo lo sabemos? Conflicto de los siglos. Los jesuitas fueron levantados con este propósito hace 500 años. Han hecho un buen trabajo. Un buen trabajo. Y el protestantismo hoy en día hace alianza con el catolicismo y literalmente todo lo que los Zwinglio, Calvino, Melanchthon, Lutero y los grandes reformadores, si hoy resucitaran, se darán cuenta de que todo lo que hicieron y los millones que murieron en la Santa Inquisición, de nada sirvió. Ya son nuevos amigos de Roma. El nuevo orden mundial lo vienen construyendo desde hace mucho. Manipulaciones genéticas de animales, hace rato las vienen haciendo. Están haciendo monstruos, literalmente. Monstruos. Esta vaquita que tú ves es una manipulación genética. Déjame decirte que las plantas están manipuladas genéticamente, la soya está manipulada genéticamente, el maíz está manipulado genéticamente, los animales. ¿Tú sabías que hay salmones que los han hecho crecer 4 veces más de su tamaño? Y se ha convertido en caníbales, porque para crecer este tamaño se están comiendo a los compañeros de ellos. Porque el gene que hace que termine tu ciclo de crecimiento se lo quitaron y sigue creciendo. ¿Por qué? Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Crece más, venden más. Y tú sabes que legalmente en Estados Unidos alimentos genéticamente modificados ni tienen que ponerte un sticker que están, date una vuelta para comer tu salmón. ¿Quién te dice que no es genéticamente modificado? Y esto no es nuevo, ya tiene más de 20 años que están vendiendo en el mercado cosas genéticamente manipuladas. Por eso lo mejor es lo orgánico, pero el problema es que hoy en día hasta las semillas ya están modificadas. Hoy en día tú plantas una semilla modificada, ya ni siquiera te produce, porque ya le cambiaron el código genético. Esto ya venía jugando a ser Dios, lo mismo de los días de Noé. El papado hace rato ha ganado su supremacía, la herida mortal está a punto de ser sanada. ¿Cuándo se ha visto esto de un papa que vino al Congreso? ¿Tú has visto cómo es el Congreso, verdad? A ver, el presidente republicano, se levantan los republicanos y aplauden los demócratas. ¡Bú! Y habla un presidente demócrata, se levantan a aplaudir los demócratas, los republicanos ni se levantan. Están peleados entre ellos. Pero vino el Papa y les habló, los dos se levantaron para aplaudir. Es interesante. ¿Cuándo se había visto esto? La herida mortal ya venía desde hace rato. Pastor Johnny, cuéntame es que viendo la novela uno no se da cuenta de esto. Y viendo el partido y los entretenimientos que el diablo nos ha dado, ¿quién se da cuenta? Pero el diablo ha trabajado de una forma rapidísima. El matrimonio lo redefinió. Hollywood adora a Satanás y a Lucifer como nunca antes. Y estamos viendo que aún la profecía de Elena de White, ¿recuerdan la profecía del tren? De primeros escritos que vio el mundo entero y era el espiritismo y dijo que el espiritismo iba a dominar al mundo. Pues hoy en día se ha cumplido. La película que más le pagaron fue la de Harry Potter. ¿Y de qué trataba? Niños brujos. Y hoy en día los brujos no los queman, hoy en día les pagan millones de dólares. Hoy en día estamos viendo que el espiritismo es popular en películas, en series de televisión, en todos lados, en la música, no se diga. Y literalmente Satanás ha embrujado a los jóvenes, a los niños, a los adultos, series de brujería, en las series de televisión como nunca. Es más, hay una serie que se llama Lucifer. Se nos para que tengan una idea hasta qué grado, pero ¿saben qué? Todo esto pasó delante de nosotros. No hablemos de los megaterremotos, que ya no son de 5, de 6, ni de 7. Pregúntale al de Japón, que fue de 9. Estamos hablando que la violencia ha crecido como nunca antes. El aborto, como nunca antes ha crecido en este país. Y saben que a pesar de todas estas señales, la iglesia parece ser que habíamos seguido dormidos. Nada nos despertaba. Las señales nos pasaron por enfrente y las vírgenes, como decía Mateo 25, estaban dormidas. Y yo creo que dormidas es hacerles un favor, estábamos roncando, literalmente, el mundo perdiéndose y la misión parece ser que la habíamos perdido. Ahora, todas estas señales pasaron delante de nosotros y la pregunta es, ¿qué sigue ahora? Ya estamos aquí, o sea, el pastor está diciendo lo que ya sabemos. La pregunta, ¿qué es lo que sigue? Bueno, depende cómo lo quieras ver. Hay gente que dirá, fue un mal susto, todo va a seguir como que nada pasó. Otros dicen que habrá grandes cambios en el mundo, pero no serán tan significativos. Que como que no son significativos, estamos viendo que todo está colapsando. Obviamente son cambios muy graves que están sucediendo. Y la tercera opción podría ser que las cosas no se van a poner mejor, se van a poner peor, y hay una razón para esto.
porque apenas esto está entrando al concepto de principio de dolores. Una cosa es muy cierta. El mundo entero está puesto de cabeza por el coronavirus. Eso es una realidad que nadie puede negar. Literalmente, meses después, en California y otros lugares, las iglesias no las permiten abrir. Siguen cerradas todavía. En México hay policías que están yendo a reuniones como esta a cerrarlas. No las están permitiendo. Y cada vez más y más y más y más. Tuvimos una reunión de 600 en México. Nadie le pasó nada. Ya pasó una semana, todo el mundo sigue bien, normal. O sea, qué curioso, ¿no? Miren aquí, pues estamos sin mascarillas, prácticamente. Ahora, no es presunción, pero resulta ser de que el que cree o no crea que el virus es tan mortal y súper contagioso como lo han tratado de dejar ver, no podemos negar que sí cambió al mundo. Eso sí no lo podemos negar. En todos los sentidos, esta pandemia ha hecho un cambio y una metamorfosis del mundo, lo ha reshaped, lo ha rehecho a una nueva modalidad. La modalidad la estamos viendo. No ha terminado, ¿eh? Si tú piensas que esto va a terminar este año, esto no es así. Esto va para años, así como te lo digo, años. Esto apenas es el principio de todo lo que todavía viene dentro de poco tiempo. El nuevo orden mundial va a venir. Al rato voy a hablar de eso acerca con el efecto Trump, lo que ha sucedido con la cuestión de las elecciones. Por los que no sabían, vienen elecciones en pocas semanas. Y el presidente ya le dio el coronavirus. Y a la mujer. ¿Qué implica eso? Al rato te lo voy a explicar. Viene un nuevo sistema financiero mundial. Nadie lo va a parar. Viene un próximo líder mundial. Tampoco nada lo va a parar. La pregunta es si vendrá otra catástrofe peor después del coronavirus. ¿Vendrá otro virus peor? ¿Mutado? Este fue el ensayo de otros peores. Si con este que 70% de la gente se recupera, el mundo entero está de cabeza, ahora que venga uno que literalmente sí mate al 80%. Eso provocaría que literalmente el mundo entero fuera redefinido de una forma dramática como nunca lo habríamos visto. ¿Viene una guerra? ¿Viene la confrontación de las naciones, como decía Elena de White? ¿Viene otro virus peor? Y aquí viene una pregunta que es muy interesante, que para algunos es incómoda. Es bastante incómoda. Y yo entiendo por qué, ni me voy a meter a explicar eso. Pero, ¿será que es hora de salir de las ciudades? ¿Sabes? Te tengo un reto. Ahí te va el reto. Cuando regreses a tu ciudad de donde tú vienes, sea Hialeah, sea Miami, sea Orlando, sea West Palm Beach, sea Dallas, vete a la que tú quieras. Vete con un realtor de esos que ayudan a rentar casas. Y tú dile, ¿me puedes conseguir una casita en el campo que tenga un acre para rentar? A ver si te la consigue. Te reto. No la pueden conseguir. ¿Y sabes por qué no la pueden conseguir? Porque muchísima gente en las ciudades está haciendo un éxodo al campo. ¿Y saben por qué está? Y ni siquiera tiene que ver con Elena de White, ni Biblia, ni profecía, pero ya se dieron cuenta que lo peor de lo peor está pasando ¿en dónde? ¿Dónde fueron los más grandes contagios de la pandemia? Pregúntale a Florida, pregúntale a Nueva York, pregúntale a Los Ángeles, ciudades pobladas. Ahí fue donde fue el contagio. ¿Dónde fue el menos contagio? En el campo. Hay lugares que todavía ni siquiera entró el virus porque están lejos, están fuera de las ciudades. ¿Okay? ¿En dónde fueron los riots con la cuestión de que mataron al afroamericano y se levantaron? ¿Saben que hasta quemaban las estaciones de policía? Una vez me tocó a mí transmitir, ni siquiera transmití porque a César no lo dejaron entrar porque cerraron con barricadas, no pudo entrar. Y eso que los riots no estaban ahí, estaba más para Los Ángeles. Pero la cosa se está poniendo caliente. Es como estamos en un polvorín que está a punto de reventar y la gente que dijo, hay que salir de las ciudades. Hay un hermano que ha apoyado el proyecto de Fuerte Pregón, el hermano tiene dinero, tiene amigos ricos, y le dijeron, ya vas a salir de la ciudad. Le dice, ¿pero por qué? Dice, tú no sabes lo que viene en las ciudades, los ricos saben. ¿Qué saben los ricos que no sabemos nosotros? Dios hace más de 150 años mandó un mensaje al pueblo de Dios que ya llegó la hora de salir de las ciudades. Creo que más que nunca antes, Dios nos ha advertido de los juicios que pronto vendrán sobre las ciudades. Y cómo no, las ciudades están cruzando el límite de la misericordia y de la gracia de Dios. Pregunto, ¿será que todo lo que está pasando es una señal que se aproxima a la ley dominical? Y aquí es alguien que dice, ay, el pastor, ¿cómo exagera? ¿Qué tiene que ver la pandemia con la ley dominical?
Pues el que tenga oídos, es demasiado. Porque esta pandemia ha cambiado las leyes civiles. Distancia social, no te están preguntando. Uso de mascarillas, no te están preguntando. Ya cambiaron. ¿O tú no sabes lo que dice la Constitución? Que el gobierno nunca establecerá una religión única, ni el derecho de asamblea pacífica. Eso dice la Constitución. Y a pesar de que la Constitución dice eso, no cerraron las iglesias. Eso es anticonstitucional. ¿Pero qué crees? Cuando hay una crisis, la crisis aún puede estar arriba de la Constitución. Y la libertad puede perderse de la noche a la mañana. Y somos testigos de eso. Y es el inicio. ¿Quién te dice que de repente, si vienen cosas peores, eso fuerce al mundo a decir, todo esto viene porque vienen los juicios de Dios? ¡Voilá! Es el mismo mensaje adventista, pero la canalización va a ser diferente, ¿verdad? Busquemos a Dios como nunca antes. Todo el mundo va a decir amén, ¿verdad? Pero saben, van a proponer cuál es el día para buscar a Dios, para reconocer al Creador de todas las cosas, y sabemos para dónde va la cosa. Y de eso vamos a hablar en un ratito más. Apocalipsis simplemente dice que va a haber una guerra contra los santos y los va a vencer. Y se le va a dar autoridad ¿sobre quién? Toda nación, tribu, lengua y pueblo. La Biblia claramente decía que habría dos poderes que trabajarían en el tiempo del fin: Estados Unidos y el papado. Y que la herida mortal sería sanada. No te voy a dar todas las citas, el que quiera el PowerPoint, si quiere se lo puedo pasar más adelante, pero Elena de White, en la visión que el Señor le dio, por eso es interesante leer el conflicto de los siglos. Mira qué dice ella: esta profecía de los dos poderes, las dos bestias apocalípticas, Apocalipsis 13, se cumplirá cuando Estados Unidos imponga o haga obligatoria la observancia del domingo. Viene, pero para eso va a tener que cambiar la Constitución. No va a haber otra. La va a tener que cambiar. ¿Es posible cambiar la Constitución? Todo es posible hoy en día. La pandemia nos ha arrojado una información que quizás hace 5 años no podíamos ver. Hoy en día lo vemos como una gran posibilidad. Pero Elena de White dice que no van a ser los únicos que van a apoyar al papado. Dice que no serán los únicos porque la influencia que el papado tiene en otros países también se van a unir para darle su apoyo al papado, y la profecía predice la restauración de su poder. Eso viene. La pregunta es, en toda esta pandemia, ¿dónde ha estado el papado? Parece que está muy calladito, ¿no? Parece que no dice nada y muy tranquilito. Pero sabes que el papado se ha movido muy fuerte. Desde hace mucho se perfiló para ser el líder mundial religioso. Mira, reuniones ecuménicas, ¿quién está en medio? O sea, no me digas que es el presidente pentecostal asociado de los que hablan en lenguas. No, es el Papa el que está en medio. En todas las reuniones ecuménicas, ya sea con el líder ortodoxo ruso, ya sea con la iglesia anglicana, luterana, metodista, iglesia de Dios, y la lista sigue, o adventista, porque hay un adventista también ahí, el que está en medio es el papado. Viene el cambio climático, sí, pero ¿quién es el líder para decir que hay que cuidar el planeta? El papado. La revista América Jesuita, el Papa Francisco llama a los líderes mundiales. ¿Y quién lo puso a él a llamar a los líderes mundiales? Porque ese es el papel que la profecía iba a tener, a cuidar la casa común, el cambio climático. Y precisamente el Papa quiso redefinir la educación a nivel global, fíjate, a nivel mundial. ¿Y saben qué? Esto del coronavirus se lo paró en seco. Por eso dice, el Papa invita a los líderes del mundo para una reunión compacta en educación global. Quieren reeducar a los niños para el nuevo orden mundial. Aceptación de los homosexuales, de las lesbianas, de los transgéneros, de las religiones, de todo mundo. Es la nueva religión, sin fronteras, sin barreras, sin plataformas. Líderes mundiales, representantes de todos los países del mundo, hace rato en el Vaticano se vienen uniendo y reuniendo. Y cuando viene la pandemia, el Papa dio una homilía al principio de la pandemia y dio un discurso muy interesante. Escuchen lo que él dijo en este discurso. Si le subimos al volumen. Nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente.
En esta barca estamos todos, todos, como esos discípulos que hablan con una única voz y con angustia dicen, estamos perdidos. También nosotros nos damos cuenta que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino solo juntos. Hablando de la pandemia, es lo de la barca se hundía, cada quien rema, pero se está hundiendo la barca. Entonces, ¿qué dicen? Hay que trabajar juntos. Más adelante va a decir, nadie se salva solo. O nos unimos como humanidad, o no vamos a poder enfrentar las pandemias, los virus, terremotos, terrorismo, lo que sea. Lo que está llamando es a un liderazgo mundial. Lo que no está diciendo obviamente es que en la barca, ¿quién lo salvó de la barca? Jesús lo salvó. ¿Quién nos va a salvar de esta pandemia? Pues hay otro Jesús que es representante de Dios en la tierra. ¿Ok? Entonces es muy subliminal todo lo que le está diciendo, pero la gente lo está entendiendo. La gente entiende. Y la gente está llamando al Papa para ser el próximo líder del mundo. Y no lo digo yo, escuchen la noticia. Seguimos esta noche en Minuto 1 marcando el punto de encuentro con la realidad. Nos estás acompañando con el hashtag Nadie se salva solo. Lo lanzó días atrás el Papa Francisco, que comienza a liderar este nuevo orden económico mundial que necesariamente debe instalarse en la Argentina y en el mundo cuando esta pandemia nos abandone, cuando el mundo empiece a resurgir desde las cenizas y cuando, como elemento central, la solidaridad y un nuevo orden económico mundial deberá necesariamente ponerse en marcha. Nada va a ser igual después de esta pandemia. Estoy de acuerdo. Pero el mundo está diciendo, el líder mundial, ya saben quién va a ser. ¿Me sorprende? No, porque eso es lo que decía la profecía. Viene un nuevo orden mundial. ¿Podría el papado ser posicionado como líder global en esta en este nuevo mundo? Por supuesto que sí, porque la profecía no se equivoca. Apocalipsis 13 dice que la herida mortal fue sanada. ¿Qué va a pasar cuando la herida mortal sea sanada? Y estoy yendo rápido, disculpen de pasar las gráficas tan rápido. Conflicto de los siglos lo dice, 552. Deróguese las medidas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles y déjese a Roma recuperar su antiguo poder. ¿Y qué va a pasar? 1. Vendrán a resucitar en el acto. ¿Qué es en el acto? Está como caballo desbocado, solo espera que lo dejen correr. En el acto, número 1, su tiranía, o sea, la máscara se le va a caer, y sus persecuciones. Por eso Elena de White dice que si la iglesia entendiera, aunque sea la mitad de esto, si estuviera un poquito despierta medias, se daría cuenta de la cercanía de los sucesos descritos en el Apocalipsis. Eso es lo que Cristo decía, viene el fin de todas las cosas. Y saben que nos hemos encontrado, amigos y hermanos, que literalmente la profecía nos alcanzó. Nos alcanzó. Ayer veíamos que las vírgenes se despertaron. Pero no es porque alguien en la iglesia las despertó, porque todas estaban dormidas. He entendido que quien iba a despertar a la iglesia en el tiempo del fin habría de ser Dios mismo. Solo Él tenía esa capacidad de despertar al mundo y a la iglesia. Y saben una cosa que es muy interesante, si Dios es el que está provocando un despertar a nivel global, quiere decir que Dios ya no podía esperar por nosotros. Nos esperó 172 años que nos reaviváramos, que nos despertáramos, que nos consagráramos. Pero mientras esperábamos consagrarnos y despertarnos y poner los dos pies en la cosa de Dios y dejar de ser tibios, el papado avanzó, el ecumenismo avanzó, el nuevo orden mundial avanzó, la brujería avanzó, el espiritismo avanzó, la inmoralidad avanzó, todo avanzó. La copa de la ira de Dios se estaba llenando y el pueblo de Dios dormido. Ahora, no le vamos a tirar a la asociación, todos estábamos dormidos. Y levanto la mano, porque muchas de las cosas que estoy predicando ahora, hace 4 meses, ni las predicaba. Porque ni las entendía. Ni comprendía todas estas. La pandemia nos ha dado una nueva visión,
de lo que antes no comprendimos, de lo que antes no vimos. ¿Y por qué razón? Porque Dios está acelerando los eventos. Él mismo está diciendo, no puedo esperar más. Y saben también otra cosa, he entendido que la misión no lo iba a cumplir el hombre. Humanamente no podemos, es imposible. Dios tenía que dirigir sus ejércitos. Por eso se llama Jehová de los... ¿Y qué es lo que está diciendo Dios? Pónganse atrás, yo voy adelante. Yo dirijo ahora, es mi turno. Y saben, cuando Dios empieza a dirigir, los milagros empiezan a pasar, las maravillas comienzan a pasar. Eso le tiene miedo al diablo. Mientras el hombre dirija, pues el diablo se ríe de nosotros, nos pone contra todos, unos contra los otros, espíritus de envidia, espíritu de celo. El diablo nos conoce, pero ¿quién puede corromper a Dios? Cuando Dios dirige a sus hijos, Él es incorruptible, no puede ser tentado por el mal. Y aquellos que se ponen del lado de Dios tampoco pueden ser tentados. ¿Por qué? Porque el que va delante de ellos es Dios. Ve la historia, Balac tiene de enemigo a Israel y viene con Balaam, el falso profeta, maldícelo, una casa llena de oro, ¿verdad? Y ahí viene el falso profeta, ¿verdad? Y hazme un altar y levanta las manos para maldecir, y en vez de maldecir, ¿qué hace? Dice, no, cálmate, no lo bendigas, maldícelo, y vuelven a levantarle el altar, y entonces vuelve a bendecir. Y llega un momento que le dice Balac, oye, pues si no lo maldices, pues por lo menos no lo bendigas. ¿Por qué no lo maldices? La respuesta de Balaam es sorprendente. Dice, porque no lo puedo maldecir. Yo no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. Es intocable. Dios está con ellos, nadie los puede tocar. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El diablo sabe que cuando Dios va delante de su pueblo, no puede tocar a su pueblo. Es intocable, no puede. No hay ni brujería que pueda contra el pueblo de Dios. ¿Quién puede contra Dios? Ni los poderes de aunque los arrojen al foso de los leones, o los arrojen al horno de fuego, o de repente los quieran destruir. Dios, si es necesario bajar pedradas del cielo para aniquilar a sus enemigos, lo va a hacer. O un ángel pasar en el ejército de los asirios y destruirá a sus enemigos. O carros de fuego de Dios rodeando al pueblo del Señor. Pero eso es cuando el pueblo de Dios se consagra al Señor. Pero Elena de Goy, hablando acerca de lo de Balac y de Balaam, dice, cuando hay pecado en el pueblo de Dios, es la oportunidad del enemigo. Cuando hay pecado, los pecados de Acán, cuando el enemigo introduce pecado en las familias, en los jóvenes, la iglesia se debilita. Y Dios quiere traer bendición, pero tenemos paraguas para que no caiga la bendición. Es como decir, Señor, bendice a la iglesia cuando hay pecado, cuando hay adulterio, cuando hay chisme, cuando hay crítica, cuando hay egoísmo. Es casi como el ladrón decir, Señor, bendíceme el arma para robar, que no me vayan a agarrar. ¿Cómo Dios va a bendecir el robo? ¿Cómo Dios va a bendecir el asesinato? Dios no puede bendecir lo que Él no puede bendecir. Ahora, Dios quiere bendecir a la iglesia, pero amigo y hermano, había muchas cosas que teníamos que hacer, que a lo mejor hemos postergado desde hace mucho tiempo atrás. Uno, deberíamos haber buscado a Dios como nunca antes, hace mucho tiempo. Buscad primero el reino de Dios y lo demás vendrá. Pero parece ser que primero buscamos las añadiduras. Primero buscamos tener casa, primero buscamos tener trabajo, tener todo. Y yo lo entiendo, es el sueño americano. No crean que no lo entiendo. En nuestros países sufrimos. En nuestros países pues, no teníamos ni bicicleta. Pero tan pronto cruzamos el charco y nos venimos para acá, o la reja o la cerca, no sé cómo lo que cruzamos. Pero tan pronto cruzamos el charco, la mentalidad americana nos llega. Y ya nos vinimos acá y aire acondicionado y alfombra y hasta te puedes comprar tu carrito, hasta celular. Y ahora hasta cuando respondemos decimos hello. O sea, rápido nos americanizamos, rápido nos gusta la vida de por acá. ¿Está caliente? Le ponemos aire acondicionado. ¿Está frío? Le ponemos el calentón. ¿Verdad? Y venimos a campamentos como acá en las carpas, pues a pasar frío y a pasar de todo. Decimos, ya extraño la almohada de plumas de ganso. Ya extraño mi camita. Pues rápido, todo el mundo se acostumbra a lo bueno. Por eso hay gente que cuando ya tiene papeles y regresa a su país y dice, ay mi Salvador, ay mi Guatemala, ay mi casita, y ya veo las montañitas donde vivía, y qué bonita la primera semana, ¿verdad? Todo lindo, ¿verdad? Pero después de una semana ya se cansó de bañarse a puro cubetazo de agua fría. Y ya se cansó de los zancudos que lo pican, ese sonido ya se le había hasta olvidado. Y llegando allá, ya después quiere regresar a Estados Unidos. Nos acostumbramos a lo bueno, pero hubo un precio a pagar.
Buscamos ya las añadiduras y nos olvidamos de Dios. ¿Por qué? Porque para esa plasma y para esa ropa bonita que tienes y para esas tarjetas de crédito tienes que tener 2 o 3 trabajos. Y sin darte cuenta, dejaste a Dios en la cajuela, sacrificaste hasta tus hijos, que ni te ven tus hijos. Y después, mis hijos se fueron, pastor, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? Pues, ¿qué hice? Pues todo. ¿Cómo que hice mal? Todo. Porque en nuestros países la religión era lo primero, ¿no te parece? Yo me recuerdo allá en México, íbamos a los cultos los miércoles, los viernes, los sábados y para rematar los domingos. Toda la semana, me acuerdo a mi mamá cuando no quería venir a la iglesia y mi papá iba todos los días a los cultos y decía, ¿y por qué no te llevas la cama a la iglesia de una vez? O sea, no la vivíamos en la iglesia, todo era en la iglesia y sociedades de jóvenes y sociales y campamentos y todo, venimos para acá y solamente al sábado, y saben algunos, pues los 7-Eleven, ¿verdad? Hasta hace el mediodía ya están viendo el reloj para irse a comer a la casa. O sea, media hora. Es que Elena de Guay. Ay, sí usan Elena de Guay, ¿verdad? Nunca usan Elena de Guay. Pero para el sermón de media hora, ay, sí, ¿verdad? Se pasan de la media hora. Ay, sí, qué rápido que utilizan Elena de Guay. Pero venimos a este país y nos cambia todo. Venimos de repente pensando que cosechar el dinero con pala, a Dios lo vamos dejando atrás. El espíritu de oración que teníamos, de estudiar la palabra de Dios, de ser misionero, lo vamos dejando atrás. Y vamos a sacrificando espiritualidad por riqueza. ¿Saben qué he aprendido? No son amigas. No he encontrado que ser espiritual no siempre es equivalente a ser rico. Y el que es rico no siempre es espiritual. Hay casos, que hay gente que sí tiene dinero y se los da a la obra de Dios. Es muy raro. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico se salve. Porque nadie puede servir a 2 señores. Y es que el rico cuida los centavos, los pobres, los pesos. El pobre ve un penny y lo deja, el rico lo levanta. Pues ¿por qué crees que tienen dinero? Su trabajo les costó. Por eso cuando pasan colectas en la iglesia, ¿quiénes son los que más dan dinero? Tú pensarás que los ricos, estás bien equivocado. El que da el dinero son los pobres. El que no tiene dinero da como la viudita, todo lo que tiene rico da lo que le sobra. Cristo conoce el concepto y en este país muchos literalmente la riqueza, el afán de la riqueza, el tener un buen carro, el tener una buena casa, el tener buena ropa, nos deslumbra. Y es que sí hay de todo acá. Hay tiendas, hay moles, hay de todo, pero de repente hay un precio que pagamos. Nuestra familia, el culto familiar. He sido pastor 22 años, nadie me ha contado. Gente que no estudia ni la escuela sabática. Gente que su Biblia no tiene ni el nombre. Gente que hace años que no tiene culto con sus hijos, que hace rato ni ora juntos, ni se pueden ver. La iglesia es solamente un accesorio y la vida espiritual se está muriendo y ni cuenta nos hemos dado. Y si somos el pueblo de Dios, no digo que no, y si tenemos la verdad. Pero Dios es como un tipo Walmart espiritual, lo buscamos cuando lo necesitamos, pero cuando no lo necesitamos, ni nos acordamos de Dios. La crisis nos está dando la realidad quizás hasta de nuestra pobreza espiritual. Bueno, llegaba la hora de buscar a Dios. Llegaba la hora también de cumplir la misión por la cual Dios nos sacó de este mundo. ¿Y cuál era la misión? Cristo viene. Eso significa ser adventista. Hoy en día el asunto de quién es adventista o no, la verdad que lo han polarizado tanto que ni tiene ni sentido. Tú no estás con la organización, no eres adventista. ¿Quién te dijo que una membresía te hace adventista? Para empezar. Nuestro nombre no tiene que estar en la membresía de un libro de una iglesia, tiene que estar en el libro de la vida del Cordero. El mensaje es lo que nos hace lo que somos. Eso es lo que nos hace, corre nuestra sangre. El que cree que Cristo viene es adventista por naturaleza. ¿Por qué crees que a los mileristas les llamaban adventistas? Ni eran adventistas, pero porque proclamaban que Cristo venía, los hacía adventistas. Dios levantó un pueblo desde hace mucho para proclamar una misión. Hermanos, tenemos 170 años que el juicio ha comenzado. 170 años que la corte celestial se abrió. 170 años que pronto terminará el juicio de los vivos y de los muertos y comenzará el de los vivos. Y hermanos, tú lo sabrás. Primero el juicio es para la iglesia, después para el mundo. Quiere decir que la gracia primero se cierra para nosotros y después para el mundo. ¿Por qué? Porque el juicio comienza por la casa. ¿Por qué? Porque nosotros supimos la verdad. Eso hace rato venía. Cambiar nuestras actitudes no cristianas también ya venía desde hace rato. He aprendido en esta pandemia que la única forma que Dios va a obrar a través de la gente es si cumple 4 requisitos. 4.
Puede haber más, pero por lo menos en lo que he entendido hasta ahorita, por lo menos he visto 4. Número 1, no más egoísmo. Ya no podemos ser egoístas. Eso era la Odisea, Dios ya le dio vuelta a la etapa. Dios no es egoísta. Dios da todo porque Él es Dios. ¿Cuánto nos cobra por el aire? ¿Cuánto nos cobra por la vida? ¿Cuánto nos cobra por los hijos? ¿Cuánto nos cobra por la salvación? ¿Cuánto nos va a cobrar por la mansión allá arriba? ¿Cuánto nos va a cobrar por entrar al reino de los cielos? ¿Cuánto nos va a cobrar por sentarnos en la mesa donde se nos va a servir, pues en la mesa esa de plata? ¿Cuánto se nos va a cobrar por cruzar las puertas de la Nueva Jerusalén? Nada. La salvación es por gracia para que nadie se gloríe. Dios da y Dios da. Más bienaventurado es dar que recibir. Ese es Dios. Dios no es egoísta. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Esa es la naturaleza de Dios. Lo único que Dios puede bendecir es actitudes que se asemejen a Él. De ahí que el egoísta Dios no lo puede bendecir. Cuando somos egoístas le cerramos la bendición de la mano de Dios. Porque una vez en una iglesia dije, si Dios te diera $1,000,000, ¿qué harías con él? Y la gente santa levantó la mano. Pastor, yo abriría un asilo de ancianos. Ay, amén, hermanita. No, pastor, yo abriría un hospital para los enfermos. Amén, hermana, que Dios la bendiga. No, yo abriría, y wow, casi faltaban alitas para volar, ¿no? Entonces se levantó un muchacho y dice, ay, pastor, qué hipocresía. Yo me compraba un apartamento en Cancún y me iba de vacaciones toda la vida. Los jóvenes son muy honestos, ¿no? Pero la realidad es de que Dios no nos ha dado porque hemos sido muy egoístas. No es que Dios no tenga dinero. No es que la riqueza del mundo no esté. Una hermana en Miami me decía, oh pastor, ¿usted no sabía que toda la riqueza del mundo cabe en la punta de un alfiler? ¿De Dios? Dios es el dueño del universo, para él el problema no es. ¿Sabe por qué no da, pastor? Porque somos muy egoístas. Porque si Dios nos diera dinero, ya nos comprábamos la casa y el carro y todo para nosotros y para nosotros y para nosotros. ¿Y la obra de Dios? ¿Qué importa? Y la obra del Señor la hemos dejado a un lado. El día que hagamos el lado del egoísmo y dejemos de pensar en nosotros, ese día vamos a ver bendiciones como nunca las habíamos visto. El día que yo desaparezca y que Gálatas 2:20 sea no un versículo sino una realidad, ya no vivo yo, pero ahora Cristo, ya no se trata de mí. Y esto no lo había entendido, apenas recién lo estoy entendiendo. Aún los 10 mandamientos es eso. ¿Cuál es la gran ley? Amarás a Dios y a tú. No estamos ni nosotros en la ley, no se trata de ti la ley es amar a Dios y al prójimo. No tiene que ver con nosotros. En la medida que yo amo a Dios y amo a mi prójimo, ya el egoísmo desaparece. Los que van a cumplir la misión de Dios cambiarán actitudes. Ya no se trata de mí. El egoísmo tendrá que ser crucificado. Número 2, tendremos que aprender a vivir en sacrificio vivo. Romanos 12:1. ¿Y qué significa eso? Dar, no recibir, dar. ¿O cómo comenzó la iglesia adventista si no fue con un espíritu de sacrificio? ¿O no sabían que Elena de White vendió su silla de su casa para comprar una pequeña imprenta para hacer Signs of the Times? El periodiquito que hace aquí el pastor vendió la silla Elena de White. Todos los pioneros eran sacrificados. Pregúntale a Andrew, que perdió a su esposa y a sus 2 hijas enfermas en Europa para predicar el mensaje para allá. Espíritu de sacrificio. Y Dios bendijo esta iglesia. Pero cuando viene el egoísmo ya no hay sacrificio. Y si no hay sacrificio, hermanitos, vamos a dar dinero para hacer más revistitas. Ay, otra vez a pedir. Mucho egoísmo, poco espíritu de sacrificio. Pero ¿qué pasó en los días apostólicos? Vino el Espíritu Santo. ¿Por qué vino? Porque hicieron a un lado el egoísmo. Dios no va a mandar su espíritu mientras sigamos teniendo las mismas actitudes. Dios no va a mandar su espíritu mientras haya egoísmo. El vaso no está preparado para el aceite del Espíritu Santo. Pero ¿qué hicieron los apóstoles? Quitaron el egoísmo. Reconocieron sus faltas. Reconocieron que eran pecadores. Necesitaban de la gracia del Señor. El Espíritu Santo entonces vino. Y cuando vino, ¿qué hicieron? Vendían todas las cosas. Vendían sus casas. Vendían sus propiedades. Los ponían a los pies de los apóstoles y el evangelio se regó por todos lados del mundo. Lo que el judaísmo no hizo en generaciones, la iglesia apostólica lo hizo en pocos años. ¿Por qué razón? Porque no es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Las actitudes tienen que cambiar. Pero hay una tercera cosa: amor a Dios y amor al prójimo. Si no amamos a Dios, menos vamos a dar este mensaje. No vamos a ir a decirle a la gente, Cristo viene. Y viene una cuarta cosa, y es de las más difíciles. Tenemos que aprender a vivir por fe. Y saben, la fe no se predica. La fe se tiene que vivir. Y no había entendido esto.
Ahora, no juzgo ni critico, ¿no? Porque yo mismo estuve en el sistema por 22 años. No juzgo a nadie. No es mi papel porque soy polvo y soy pecador. Pero he entendido que el justo vivirá por la fe. ¿Saben ustedes que los pastores tenemos algo muy interesante? Que somos pastores. Pero a veces hasta como pastores nos falta la fe. Y saben que he tenido que reconocer que este servidor, que es polvo, me ha faltado mucho la fe como pastor, en muchas áreas. Y en parte tiene sentido, porque tú sabes que al pastor llueva, truena, relampaguee, te pagan tu cheque al mes. Recuerdo cuando trabajaba para la conferencia, me pagaban mi cheque. Siempre al final del mes, trabajes o no, ahí está tu cheque. Beneficios de carro, seguro médico, seguro dental, seguro de visión. Ayuda para tus hijos para ir hasta la universidad, ayuda de renta, un montón de beneficios. No te creas, al pastor se le paga bien. Entonces, pues uno depende. Tú sabes que al final del mes va a haber para pagar la renta, para pagar el agua, para pagar la luz, para pagar la comida. Entonces, ¿para qué necesitas fe? Si ya tienes seguro un cheque. Quizás es lo que Elena de Guay llamaba los asalariados, que dependían de un cheque, pero cuando tú dependes de un cheque te sueltas de la fe. ¿La fe? ¿Qué significa la fe? Que no tienes seguridad de nada. Que tú no sabes si mañana vas a tener para comer o no. Que tú no sabes si realmente va a haber para sustentar a tu hogar, tu familia, o quizás la comida que vas a tener. Y caminar en fe, no cualquiera camina. Igual que Abraham, sal, deja tu casa y sígueme para donde. Tú no preguntes, tú sígueme. Por eso dice que Abraham fue el padre de la fe, porque ni sabía dónde iba, pero por fe creyó en Dios y lo siguió. Y Dios lo sustentó. Entonces, cuando vimos lo del proyecto, los libros, los que han visto un poquito los temas, y vimos todo lo que estaba sucediendo, llegó un momento que nos confrontamos con la situación de la fe. Y no fue fácil. Me recuerdo, me reuní con la familia y les dijimos, ¿saben qué? No podemos ni respirar. De las 6 de la mañana a la medianoche no paran las llamadas, la gente quiere libros católicos, evangélicos, un despertar que estamos viendo muy hermoso. El pastor sabe, las publicaciones son, amén, el pastor ha entendido el mensaje. Todo el que ha repartido libros entiende que hay un poder en repartir la palabra escrita, es algo maravilloso. Pero entonces dijimos, ¿qué hacemos? O sea, ¿le decimos que no a Dios y seguimos en donde estamos? Porque pues era el vicepresidente del Evangelio Eterno de allá de California. Era el director de la universidad. Era evangelista del Evangelio Eterno. Estaba dirigiendo pues la segunda iglesia más grande del Evangelio Eterno. Andábamos dando campañas por todos los... O sea, había una agenda, pero también ahora venía lo de los libros. Y había tanta gente que quería libros, católicos, evangélicos, asambleas de Dios, judíos mesiánicos. Y entonces es como que estás entre la espada y la pared. Una cosa estoy claro, vi la providencia de Dios. Porque un hombre no puede mover 25 países simultáneos, es imposible. Me bajo la cabeza y reconozco que solamente Dios tiene la capacidad de tocar los corazones. Sí, así es que eso de la soberbia, aquí no hay soberbia. De hecho, los que han visto mis temas, en los temas me llamo el hombre del sillón. Y viene Alison y dice, ay papi, te quemaste solito, el hombre del sillón. Le digo, es que eso es lo que soy. Eso es lo que soy. El hombre, ni siquiera me pongo de pastor, soy el hombre del sillón. ¿Por qué? Porque realmente he entendido que quien está haciendo la obra y la va a finalizar no es una institución, no es un ser humano, tiene que ser Dios. Esto es más grande que nosotros, más grande que nosotros. He reconocido que si Dios hace su obra, nuestro papel es ponernos atrás de Él y caminar en fe. Seguir al Cordero por donde quiera que va, pero seguirlo allá significa que lo tenemos que seguir también aquí. Y el versículo que dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y tienen pero la fe no es una idea, hay que caminar en fe, depender de Él, y esa es la parte más difícil. Pero tuvimos que tomar una decisión. Dije, ¿qué hacemos? O le decimos que Dios, no, que con los libros, que Dios ponga otro, pero ¿qué cuenta le voy a dar a Dios? Me acuerdo de la hermanita esta de San Diego con la que hablé. Dije, fíjese hermana que hay un montón de gente que está viendo los temas, que está pidiendo conflictos. Y pues mandamos 10, y luego 20, luego 30, pero ya 50 o 60. Pues el shipping, el costo del libro, ya era un montón de dinero. Y entonces le digo, ¿qué hago? Entonces la hermana me dice, pues lo primero que puede hacer pastor es bajarse el caballo. Y yo, ¿cómo que bajarme el caballo?
Le digo, sí, no, ella es mexicana. Dice, no le ponga mucha crema a sus tacos. Le digo, ¿cómo? Dice, ¿está usted tan ciego para no ver que esto no es obra suya, esto es obra de Dios? ¿Usted cree que sentado en el Señor se está moviendo a la gente? Dice, esto es de Dios, Dios mismo le está poniendo a la gente enfrente. Dice, dele libros, pero no tengo dinero. Usted no tiene nada, pero Dios sí. Entonces, pero ahí viene otra vez la falta de la fe. Y ok, pues hermano, ¿y cuántos libros cree que deberíamos de pedir? Yo decía que unos 200 libros, o sea, y estaba así como diferente. Dice, pida 10,000. No, hermana, o sea, ya usted sí se fue para el otro lado. Dice, 10,000, no hombre, hermana, 10,000 son muchos. Saque cuenta, no, 10,000 son como 28,000, $30,000. Y dice, ¿y qué? Dios no es el dueño de todas las cosas, más bien es la pobreza de su fe. No, la hermana me dio una regañiza. Pero por una hora ya casi le decía, no, ya, hermana, ya entendí. Pues en el nombre del Señor me senté en el sillón. No, pues ¿saben qué, hermanos? Hay hermanos católicos evangélicos que quieren un libro, y Elena de Guay dice que como hojas de otoño. Y bueno, yo estaba sudando ahí. Y digo, pues hermano, es que nunca me ha gustado pedir. Nunca, porque he visto que siempre los que piden los critican mucho. Ay, a sacar dinero, a hacerse rico. Y dije, yo no quiero estar en esa categoría. No quise. Dije, no, mejor yo doy temas gratis y temas y PowerPoints y libros gratis, pero eso de andar pidiendo, no me voy a meter en eso de que todo el mundo diga este se va a hacer rico y bla, 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 porque ya lo había visto en otros ministerios. Dije, no me voy a meter ahí. Pero entonces la hermana me dijo, pues no se trata de usted, esta es una obra más grande que usted, ni es de su reputación, bájese del caballo. O sea, no, la hermana fue muy dura. Pienso que Dios la usó a la hermana, ¿no? Entonces dije, pues hermanos, 10,000 libros en el nombre de Dios, necesitamos como $30,000. Y entonces yo dije, miren hermanos, les voy a ser honestos, me falta la fe. Yo ni sé si los van a poner, imagínense qué pedidor tan bueno. Decía, me falta la fe, yo no sé si va a entrar. Terminé el tema y me acuerdo, me senté en la cocina y ahí estaba César y le dije a César, bueno, pues ya pedimos, ¿no? En el nombre de Dios. Pero si dan 1,000, pues yo pienso que ya es bendecido. Y todavía yo pedí para 10,000 y diciendo, si dan 1,000, qué falta de fe. Y soy pastor, pero la fe no es una teoría. La fe se tiene que vivir. Tienes que dar el paso para que el mar rojo se abra. Si no das el paso, no se abre. Y viene el cieguito, hijo de David, ¿qué quieres que te haga? Dame la vista. ¿Crees que pueda? ¿Tú crees? Sí, sea conforme a tu fe. No hay milagro en la Biblia que no se realice si no se utiliza la llave de la fe. Ahora, el que ha usado la fe y ha visto milagros, tú sabes lo que te estoy diciendo. Yo no te tengo que predicar. Tú sabes lo que son los milagros cuando utilizas la fe, porque tú lo has visto. Aquí el pastor te dice, hermanos, la fe. El hermano dice, el pastor ni sabe nada. Yo sé lo que es la fe. Yo he visto los milagros, conozco a mi Dios, sé que Él es real, ¿no? Y bueno, al final de cuentas, en cuestión de 7 días se habían entrado $31,000. Te quedas con uno en la garganta, Dios te humilla. Dios te humilla en el sentido de decir, hombre de poca fe, no me has conocido, no sabes quién soy yo. Porque Dios toca corazones de gente que ni conocías. Imagínate, 17 países simultáneos al mismo tiempo. Hasta una pareja de rumanos que se fueron de Rumania a España. No les fue bien, se fueron a Inglaterra. Les fue bien en Inglaterra. Pero el dinero, la riqueza y todo eso, dijeron, ya nos dormimos espiritualmente. ¿Qué hacemos? No, pues en nuestra Rumania repartíamos libros. ¿Por qué no repartimos libros? ¿Cuál? El conflicto de los siglos. Se meten a ver a YouTube y de alguna manera les salió el tema mío. No hablaban ni español y vieron que el conflicto, ese es adventista, de seguro. Porque en el conflicto ni pensaban en disidencia ni nada. Que decían, era adventista, están los libros del conflicto. Llamaron y estaban orando, que hable inglés. Y contesté ese día y entonces me dice, ¿do you speak English? Y le digo, a little bit. Amen, los dos ahí gritando, ¿no? Y bueno, 1,500 libras esterlinas. Para libros que no son ni siquiera en rumano, en español. Si eso no es un milagro, amigo y hermanos, si Dios no tiene la capacidad de tocar corazones al otro lado, tenemos ya más de 150 católicos y evangélicos que han donado para los conflictos. Tú hubieras pensado que ese adventista es el que iba a donar. Dios está mostrando cosas muy diferentes a lo que quizás no habíamos visto antes en el pasado. ¿Por qué? Porque Dios no toca carteras, Dios toca corazones. Pero para tú ver los milagros tienes que tirarte a caminar por fe, no hay de otra.
Y entonces eso nos llevó a tomar la decisión del Evangelio Eterno. Yo sé que algunos, los que han visto los temas en el canal de YouTube saben de qué se trata la cosa. Los que no lo vieron, les cayó de sorpresa. El pastor renunció al Evangelio Eterno. ¿Sí? Me tuve que sentar con el pastor Gambetta y no al suyo. Pero le dije, pastor, gracias. Me senté por 3 horas con él, le expliqué todo esto. Le digo, mire que la profecía no se alcanzó y Dios está tocando corazones en muchos lugares, en muchos países. Y ya le expliqué todo eso. Y ya el pastor dijo, bueno, pues si Dios te llamó a dar este fuerte pregón con la cuestión de los libros, solo te pido no te olvides de China y de Rusia. Dice, no te olvides de China y Rusia porque tiene que llegar al mundo entero. Y le digo, bueno, la verdad ni había pensado ni en China ni en Rusia. Otra vez la falta de fe. Pero pues uno dice, es verdad que es imposible para Dios. Pero eso ¿qué significó también? Renunciar al salario. O te tiras por fe o no es fe. Y cuando me reuní con mi familia y les dije, la primera que levantó la mano fue Cristal. Y papi, ¿y ahora de qué vamos a comer? ¿Y de dónde vamos a pagar la renta? Porque ella ya es más grande. Y ella ya entiende, ¿no? Y entonces, lo primero que me salió es lo que Abraham le dijo a Isaac: Dios proveerá. Y entonces dijo Alison, amén. Pero no te creas, por detrás de la cabeza, como, ¿y dónde vamos a pagar? Porque ahora viene la renta, viene el agua, viene todo, ¿no? Entonces, tirarse a la fe no es tan fácil. Pero le dije a mi esposa, ojalá que la gente vea en esto, que lo que nosotros tomamos la decisión de hacer por la gracia de Dios nos va a tocar a todos. Porque baja la marca de la bestia, nos van a quitar el trabajo, nos van a cerrar las puertas, no vamos a poder comprar y vender, pero el justo vivirá por la fe. Y el pueblo que conoce a su Dios no va a depender del cheque de tu compañía, ni del cheque de tu trabajo, ni del salario que te dan. Va a depender de la gracia poderosa del Señor. Y Dios te va a sustentar. Si es necesario hacer llover maná, lo va a hacer. Si va a ser necesario abrir agua de la roca, lo va a hacer. Y si va a ser necesario que Dios abra camino delante de ti, vas a ver milagros que a lo mejor hasta ahorita no hemos tenido la capacidad de verlos por nuestra incredulidad. Estoy viendo, amigos y hermanos, que Dios está cambiando corazones, está cambiando actitudes. Y saben, en estos 2 meses he visto más milagros que en los 22 años que tengo de pastor. Milagros que si te los empiezo a contar no termino de contarte milagro sobre milagro sobre milagro. Pero ver fotografías de personas que está en un lugar de gente de drogadicción y 40 personas levantando el conflicto de los siglos, videos de policías en el Zócalo de Ciudad de México yendo a recoger conflictos de los siglos, hospitales y lugares donde hay gente en las cárceles pidiendo los conflictos de los siglos, es algo que no se puede explicar, se tiene que vivir. La gente saliendo a repartir libros en tiempo de una pandemia, es ridículo. Es ridículo cómo alguien en una pandemia va a hacer la obra misionera, pero ¿sabes qué? Dios rompe todos los moldes y Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, a la hora que Él quiere, y eso a mí me dice que Dios empezó a dirigir su obra. Dios está haciendo una obra en los corazones. ¿Sabes? Una hermanita en Argentina le está mandando el conflicto al presidente de Argentina y a todos los gobernadores. Y ya sabemos que un gobernador recibió un conflicto de los siglos. Dios está empezando a hacer una obra maravillosa, pero saben, amigos y hermanos, nadie deberíamos de tener ningún miedo, porque Dios va a sustentar a su pueblo, Dios va a sustentar a su iglesia, Dios va a sustentar a sus pastores. No tengan miedo. Dios va a sustentar a los hijos y las hijas de Dios que aprendieron a hacer el egoísmo a un lado, aprender a vivir en sacrificio, aprender a amar a Dios y al prójimo, y aprender a caminar en fe. No hay otro camino. Y saben que todo esto es asemejarse al carácter de Dios. Y lo único que Dios va a bendecir es lo que se asemeje al carácter de Él. Alguien que deje de ser egoísta, Dios lo va a bendecir. Alguien que tenga espíritu de sacrificio, Dios lo va a bendecir. Alguien que ame a Dios y a su prójimo, Dios lo va a bendecir. Y alguien que aprenda a caminar en fe con Él, Dios lo va a bendecir. Son los requisitos, aún para puestos de avanzada. Lo aprendí. Porque tú puedes abrir un puesto de avanzada. Si no tienes eso, se van a sacar los ojos entre ellos mismos. Demasiado egoísmo. ¿Y por qué este tiene más fruta que yo? ¿Y por qué este tiene más agua que yo? ¿Y por qué la casa de él es más grande que la mía? ¿Y por qué él, si apenas llegó, ya lo pusieron a dirigir y yo tenía aquí 20 años y yo me pusieron a barrer? ¿Y por qué? Demasiado egoísmo. Poco espíritu de sacrificio. Poco caminar en fe. Y bueno, ¿y por qué a él le pagan más que a mí?
Todo eso tiene que cambiar. Dios tiene que romper esos moldes. Tenemos que aprender a vivir como Cristo vivió. Y tenemos que aprender a caminar en fe. Ahora, esta pandemia, este tema que te estoy dando hace 4 meses, ni lo di. Es más, te hago una confesión y te lo digo quedito y con esto finalizo. ¿Saben que hace 4 meses ni siquiera yo creía en el concepto de libros? Porque yo decía, pues estamos en la era de la tecnología, la radio, la televisión, lo digital. Hoy en día puedes mandar 10,000 conflictos digitales con un clic. Puedes poner un conflicto en Facebook, 5,000 amigos, ahí está, ya les llegó. O sea, libros, yo decía, ¿quién lee libros hoy en día? Ya tabletas, ya nadie lee. No, yo no creía en los libros. Pero cuando viene esta pandemia y empecé a dar los temas y leí la cita de Elena White, que los libros que se sembraron van a ser cosecha en el tiempo del fuerte pregón. Yo digo, pues Dios no se equivoca, ¿por qué los libros? Y entendí. La televisión es una bendición, la radio es una bendición, pero eso engorda al adventista. Es bueno si sales de la banca a dar el mensaje. Es bueno si vas a compartir lo que has aprendido. Pero si solamente aprendes y no lo compartes, en vez de hacerte un bien, te va a hacer un mal. Porque nos va a hacer muy egoístas. Yo me salvo, pero el otro que se pierda. Salir de las ciudades, pues yo salgo para salvarme. Que le caiga el fuego a Sodoma y Gomorra. ¿Eso es demasiado egoísta? Estar fuera del campo para comerte una manzana debajo de un árbol, que la ciudad perezca, eso es demasiado egoísta. Dios no te va a bendecir. Pero cuando tú sales con un corazón cambiado, cuando tú te pones al servicio de Dios, cuando tú tomas la decisión de decir, ya no vivo yo, pero ahora Cristo vive en mí, y das un pasito de fe, vas a ser testigo de milagros como jamás los has visto en la experiencia de tu vida. Esto lo hemos visto ahora con la cuestión de la pandemia. ¿Vienen cosas peores? Por supuesto que sí. Al rato voy a darles el tema acerca de la posibilidad de una guerra civil en Estados Unidos. Y voy a presentar cosas que puede ser que vayan a suceder aún antes del cierre de la gracia y después del cierre de la gracia a la ley y al testimonio. Pero pueblo de Dios, no hay nada que temer. Porque el Dios que caminó con Elías puede caminar contigo. El Dios que abrió el mar rojo no está muerto, está vivo y sigue sentado en su trono. Y el dueño del mundo y de la riqueza es Dios. ¿Y qué crees? Aún los presidentes para Dios no es un problema, porque Dios los pone y Dios los quita si es necesario. Pueblo de Dios, creo que llegó la hora de seguir al general. Creo que Jehová va avanzando. Pongámonos todos detrás del general. Sigamos el ritmo del camino que Él va marcado. Y ¿saben qué? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ponernos de rodillas para hacer una oración y pasar ahora sí al desayuno. Vamos a orar. Querido Dios, amante Padre, aquí estamos diciéndote buenos días. Buenos días porque nos recuerda cada día tu gracia, tu misericordia, que la vida es un don que viene de ti. Y Padre, enséñanos a contar nuestros días. Enséñanos a vivirlos para ti. Padre, y cada vez nos damos cuenta que nada en esta vida vale lo que tú vales. Tú eres la perla de gran precio. Padre, queremos amarte. Enséñanos a amarte. Enséñanos a amarte, pero no como nosotros amamos. Enséñanos a amarte como tú sabes amar. Enséñanos a tener un amor que no es egoísta. Enséñanos a tener un amor sacrificado. Un amor que te ame a ti de todo corazón para ponerte en primer lugar y al prójimo también. Enséñanos a no vivir para nosotros, sino a morir en la cruz de Cristo, para que lo que vivamos, lo vivamos para la gloria del Hijo de Dios. Enséñanos a tener un granito de fe, para caminar en fe sabiendo que no dependemos del humano, pero dependemos de Jehová de los ejércitos. Muestra los milagros que tú eres capaz de hacer, porque aún tú eres Dios de milagros, y lo mismo que hiciste en el pasado, oh Padre eterno, al alma que confese acerca a ti, todavía tú puedes manifestar que eres Jehová de los ejércitos. Padre eterno, enséñanos durante este campamento las verdades que a cada corazón tu Espíritu Santo habrá de grabar, lo que es necesario que sepamos a nivel de hogar y de familias, de pastores y de ministerios, pero también danos una seguridad. La seguridad que aquel que ya estuvo en nuestro pasado, en nuestro presente, también nos mostrará que ha estado en nuestro futuro y que no hay nada que temer. Padre eterno, en ti confiamos. Tú
tú eres la roca de nuestra salvación. Tú eres la roca en el cual nuestros pies no van a resbalar. Y tu palabra nos asegura que aquellos que siguen al Cordero donde quiera que va, son fieles, verdaderos y victoriosos. Danos la victoria. Y sabemos que la victoria la tenemos asegurada si tú con nosotros vas. Dios nos bendiga y nos guarde en este día, y que hoy pueda ser tu nombre glorificado en sobremanera en el sagrado nombre de Jesucristo. Lo pedimos. Amén. Amén.